Ya estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública, profesor universitario y recientemente acaba de ser reconocido por la legislatura provincial por su trayectoria en diferentes ámbitos vinculados a la salud. Doctor Pizzi, el gusto de contactarlos. El placer de estar en su espacio. Muy buenas tardes y realmente es un gusto poder compartir con ustedes porque primero lo conocí a Juan, después la conocí a Nicole y ahora tengo la posibilidad de estar en diálogo con usted. Bueno, un gusto, doctor Pizzi, para nosotros también. Empezamos por una de las últimas novedades. El presidente de la Nación se reunió con gobernadores a través de una videoconferencia y han acordado en cierta manera desalentar lo que son los vuelos al exterior y también está bajo análisis, tal vez si esto recrudece la situación sanitaria, otras medidas para restringir lo que puede llegar a ser la circulación interprovincia o también cruzando las fronteras del país. ¿Cómo ve, doctor, estas medidas de contingencia? Bueno, debo decirle de que muchas de las ideas fueron llevadas a ese cenáculo de reunión a tal punto que nosotros somos asesores tanto de nación como de provincia y siempre en general somos más rígidos en cuanto a la idea. Después viene la visión política que aminora de una u otra manera y amalgama una serie de detalles para que las cosas funcionen de una manera que evidentemente no es la clásica y estricta de un epidemiólogo. Yo creo que las fronteras hay que cerrarlas, creo que hay que controlar perfectamente los 400 camiones diarios que hacen el tránsito bioceánico, creo que los aeropuertos tienen que tener todas nuestras medidas. Fíjese usted que en Europa se cobran 200 euros para hacer una PCR y aparte si usted le da positivo se tiene que pagar el hotel para poder hacer el aislamiento. Acá no solo que aceptan hasta cosas falsas, como los 100 casos que vinieron de Cancún el otro día, todos contaminados, sino que aparte no se lo mandan a la casa y entonces eso se va difuminando por todos lados. En este escenario complejo, doctor, se ha detectado dos nuevas cepas, la del Reino Unido y también la de Manaus, Brasil, aquí en Córdoba. En relación a estas variantes, ¿qué se saben? ¿Son más virales, más mortales? En general, lo que se ha podido ver en cuanto al accionar de las dos es que son mucho más contagiosas. Y el asesor jefe de Gran Bretaña, en una conferencia de prensa, se llama Patrick Vallance, al lado del primer ministro Boris Johnson, dijo que contrariamente a lo que el mundo creía, no solo es más contagiosa, sino que también es más mortal la inglesa. Ya hay muchos casos en Europa de gente joven. Hay un informe muy interesante sobre 200 autopsias hechas por los patólogos alemanes forenses, donde el 75% son jóvenes que no tenían ni patología previa, ni diabetes, ni lo que se les ocurre. Y la causa de muerte ha sido trombos, émbolos y coágulos en el momento que abren el árbol circulatorio. Esa era la causa de muerte, que es la misma que sucedió hace horas con un joven de 22 años en San Pablo, que no encontró cama, no encontró ni la cama simple ni la cama de terapia, porque Brasil y Paraguay hoy están absolutamente colapsados. ¿Y se conoce si las vacunas actuales disponibles en el mercado mundial son efectivas contra estas nuevas variantes del virus SARS-CoV-2? Sí, son efectivas, lo neutralizan totalmente al virus, pero lo que sí es llamativo y hay que tener mucho cuidado es con la cepa sudafricana, porque la cepa sudafricana ya prácticamente anuló o le bajó la cantidad de anticuerpos producidos a las dos vacunas norteamericanas, a Pfizer y a Moderna, donde de pronto esas vacunas subían hasta un 90% la cantidad de anticuerpos en efectividad, y acá con esta cepa no pasan más allá del 30%. O sea que va a haber que modificarla esa vacuna, pero eso sí se puede hacer, ¿eh? Se puede modificar y en ese tipo de vacunas que son ARN con ingeniería genética, a lo mejor en 2 meses se puede modificar. Bien, volviendo a Córdoba también, se anunció acá con preocupación desde el gobierno la falta de vacunas
también se habla que en breve se recibiría un nuevo paquete de nuevas dosis proveniente del exterior, pero si tuviéramos en cuenta este condicionante que es la falta de vacunas que hay disponibles en Argentina, ¿sería conveniente priorizar las personas que no se han vacunado y administrarles una primera dosis y retrasar la segunda dosis? Bueno, eso se está viendo en el mundo y se están haciendo trabajos muy interesantes. Entre ellos le cuento uno muy novedoso que se hizo con AstraZeneca Oxford sobre 17.000 personas, donde por cuestiones de fabricación se demoró hasta 4 meses la segunda dosis. Y cuando se colocó la segunda dosis a los 4 meses, vuelvo a insistir, 17.000 voluntarios, cuando se colocó la segunda dosis fue más efectiva que haberla puesto a los 21 días. O sea, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Rusia es uno de ellos. No sé si ustedes recuerdan que cuando vino de su segundo viaje la actual ministra, en aquel entonces viceministra, trajo la idea de la vacuna rusa Light. Bueno, la vacuna rusa Light se usa en muchos lugares y se usa dentro del territorio ruso, y es una vacuna que sube prácticamente al 80% la capacidad productiva de anticuerpos y que es muy efectiva. El mundo sufre, el mercado lo único que tiene es demanda, por lo tanto muchas veces hay que utilizar estrategia. Mientras tanto, nosotros las directivas que tenemos acá son las del fabricante, y el fabricante nos dice que debemos colocar en las que tenemos y en las que están por llegar 2 dosis. Muy bien, una pregunta relacionada a lo que he escuchado de muchos adultos que piensan que no van a llegar a la primera dosis. Consultan y dicen, ¿me convendría ir a mi médico de cabecera o, por ejemplo, a un otorrino y solicitarle que me administre o me recete una vacuna vinculada a la gripe o la neumonía para por lo menos generar alguna defensa? ¿Eso sería una práctica conveniente de faltar vacunas? No, las vacunas tienen su impacto según lo que usted le coloque al organismo. El organismo identifica lo que entra a partir de su sistema inmune y ahí empieza a fabricar rápida e ingentemente la cantidad de anticuerpos específicos, o sea que eso no es válido. Lo que sí puedo aclararle y que quizás el televidente necesita saber es que uno puede colocarse las 2 vacunas dejando una semana de espacio. Ahora cuando se coloque la vacuna contra el coronavirus puede esperar una semana, cuando llegue la antigripal se la puede colocar e inclusive se podría colocar la antigripal y la antineumónica juntos. O sea, las vacunas nunca hacen daño, no hay que tenerles miedo. Y si alguien ha leído que dicen de que en determinados lugares han frenado la postura de la vacuna de AstraZeneca Oxford, quédense tranquilos porque el mismo Centro Internacional de Trombos y Émbolos ha dicho de que hay que seguir vacunando, que no hay relación entre lo que se dice y lo que puede ocasionar la vacuna, y además sabe que se han colocado 11.300.000 vacunas de Oxford. No ha habido ningún tipo de problema, o sea que son cuestiones de la comunidad que normalmente tiene coágulos, ya sea por varices, ya sea por fumadores, o por gente que tenga otras patologías que enlentezcan la circulación de la sangre. Bien, para cerrar el tema de vacunas, ¿se sabe cuál es el tiempo de la inmunidad que producen estas vacunas en el organismo? En la que tenemos una certeza es la vacuna de Sputnik, la vacuna rusa, que en base a las 2 vacunas que tienen el mismo diseño y la misma plataforma del año 2015, que terminaron con la epidemia de ébola y con la epidemia de MERS, que es un coronavirus que azotaba Medio Oriente, transmitido por camellos y dromedarios, sabemos que dura 2 años la inmunidad. Bien, ahora, para tener una perspectiva de lo que puede llegar a ser, muchas personas, como decía Nicole y Juan al inicio, se preocupan por la llegada del frío. De hecho, prácticamente estamos en otoño. Es de esperar que con este escenario que vive Argentina, de la falta de vacunas para poder inocular y, digamos, generar esa inmunidad de rebaño en la población crítica de nuestro país, ¿se adelante lo que se dice la segunda ola para otoño? No sé qué perspectiva tienen ustedes desde el Comité Asesor de Científicos. Nosotros teníamos el anhelo de que o antes de que llegara la segunda ola, o para evitar la segunda ola, teníamos que tener una sociedad respetuosa, educada y culta. Eso no lo tenemos.
tenemos un porcentaje de gente que el daño que nos ha hecho es irreparable y hoy lo sigue haciendo. Y también teníamos el anhelo de que las vacunas iban a llegar en mayor cantidad, tampoco lo tenemos. Quiero tranquilizar a la gente que mañana llegan vacunas de una partida rusa y llegan 3 millones de la vacuna india, de la vacuna china. Y tenemos la mala suerte que la vacuna que fabricamos en Buenos Aires está en México hace un mes y no puede volver porque no hay vidrio para envasarla, o sea, nunca tendríamos que haberla mandado. Entonces esas son dificultades que se nos van dando. Ahora, si se normaliza por una cuestión de mercado y los privados empiezan a intervenir, ya sean grandes obras sociales o cadenas farmacéuticas, es muy probable que logremos cierta armonización. Y tenemos una ventaja. La primera vez que el calentamiento global o efecto invernadero nos ha dado una ventaja, que es que vamos a tener muchos días por delante con una temperatura agradable. Entonces el hecho de no estar encerrados, tener las aberturas de par en par y el distanciamiento de bancos en colegio o en los lugares de trabajo, creo que nos van a ayudar. Pero si la gente no nos ayuda, lo único que nos va a quedar por hacer es el inventario de una retahíla de disgustos. Así es, doctor Pisi. La verdad que no hay que relajarse. Se ve en las calles, pero ha demostrado este virus con sus mutaciones que es bastante agresivo, con lo cual creo que hay que seguir respetando todos esos protocolos. Muchísimas gracias por este contacto con los turelos. No, es un placer de haber estado con ustedes. Ahora ya tengo completo el trío. Hasta pronto, un abrazo afectuoso.